¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre de la carrera de médico cirujano. Como proyecto de la tercera unidad en la materia de morfología del sistema nervioso, se nos planteó realizar una exposición y un video acerca de la anatomía macroscópica del cerebro de un equino. Es bien sabido que en materias como anatomía y morfología del sistema nervioso siempre se nos habla acerca de la anatomía y funcionamiento en general de nuestro gran importante órgano. Sin embargo, son raras las ocasiones cuando tenemos un acercamiento al desarrollo filogenético de ese gran importante órgano. Es por eso que en la explicación del día de hoy van a poder tener un acercamiento hacia el desarrollo, características y similitudes que tienen un cerebro de equino y un cerebro de humano. Así que acompáñenos. Antes de la explicación, vamos a definir lo que es el cerebro. El cerebro es la parte que más ocupa del encéfalo. El encéfalo podemos decir que es todo lo que se encuentra dentro de nuestro cráneo. Este cerebro va a estar dividido en dos grandes porciones, que van a ser los hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Estos dos hemisferios van a estar conectados por una estructura llamada cuerpo calloso. Como decía un gran divulgador llamado Carl Sagan, el cuerpo calloso es la estructura necesaria para conectar tanto la razón como la creatividad para comprender el mundo como lo conocemos. Tal como se planteó al inicio del video, vamos a hablar un poco acerca del desarrollo embrionario tanto del cerebro del equino como del cerebro del humano. En este caso, comparten la característica de ir al mismo tiempo. Es decir, estamos hablando de que las vesículas cerebrales primarias aparecen alrededor de la tercera semana de gestación y estas comprenden al prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, de las cuales, con un poco de desarrollo del sistema nervioso, alrededor de la quinta semana de gestación se estarán convirtiendo en las vesículas cerebrales secundarias, que comprenden al telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. En este caso, la vesícula que nos interesa es el telencéfalo, ya que su derivado definitivo en la etapa postnatal va a comprender los hemisferios cerebrales, que es como están compuestos a grandes rasgos el cerebro tal y como lo conocemos. En la configuración externa del cerebro del equino podemos destacar las dimensiones de una longitud de 8.25 centímetros, un diámetro transversal de 6.25, una altura de 4.75 centímetros y un peso aproximado de entre 600 a 700 gramos. Hay que ir mencionando que estas dimensiones, a comparación del cerebro de un humano, pues son bastante diferentes, pero esas las vamos a explicar más adelante en el video. Este mismo contiene también pliegues, surcos o cisuras. Cada hemisferio va a presentar 4 caras, una lateral, una medial, una inferior y una ventral, y de igual manera va a contar con circunvoluciones. Otra característica importante a resaltar es la localización del cerebro. Tanto en el caso del equino como en el caso del humano, el cerebro va a estar contenido en una cavidad craneana. En este caso podemos estar observando un modelo anatómico de un humano donde podemos observar aquí la cavidad craneana. En este punto estaría situado el cerebro humano, mientras que en el cerebro del equino difiere un tanto la cavidad craneana, ya que tiene una apariencia un poco más triangular y de otras características macroscópicas que podemos observar claramente en esta imagen. Las diferencias macroscópicas entre el humano y el caballo creo que son bastante evidentes, según yo. Como podemos observar en el cráneo de un humano, podemos contar con más huesos e incluso pues una morfología totalmente diferente a la del caballo, la cual podemos ver que es de una forma más respingada y sobre todo muy diferente. Y en las diferencias macroscópicas de los cerebros, pues podemos ver también diferencias bastante notorias. Sería bastante malo confundir un cerebro de un humano y de un caballo, ¿no? Entonces podemos decir que dentro de la organización del cerebro podemos tener los siguientes aspectos. El cerebro siendo la división más grande, dividiéndose en dos más pequeñas, que son los hemisferios cerebrales y las formaciones interhemisféricas, siendo esta última el cuerpo calloso, y dentro de los hemisferios cerebrales podemos tener las cisuras, las circunvoluciones y los pliegues. Cabe recalcar que el cerebro del caballo no cuenta con una división topográfica de los lóbulos, a diferencia del humano, los que ya conocemos. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco sobre la vascularización. En este caso va a ser de equino, el cual es muy parecida a la del humano, solo que tiene algunas diferencias que vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, la vascularización va a estar dada por dos arterias principales. El número uno, lo que será la arteria vertebral, que viene de la arteria subclavia, que discurre de manera vertical por las 7 vértebras cervicales, en la cual asciende y pasa de manera posterior para ayudar a la vascularización del cráneo. La otra arteria sería la arteria carótida interna,
que proviene de la arteria carótida común, la cual va igual a discurrir de manera vertical, asciende por las 3 vértebras cervicales, la cual va a penetrar a lo que sería la dura madre hasta llegar a lo que sería el diafragma de la silla turca, la cual va a llegar a lo que es el tallo hipoficiario, en donde va a empezar a hacer el circuito o polígono de Willis. Una diferencia muy importante en el equino y que pudimos observar es que el polígono de Willis no está cerrado a comparación con el humano, ya que tiene más bien una forma de peineta. Bueno, resumiendo un poco, las 2 arterias principales que van a ayudar a la circulación tanto del cráneo como del cerebro van a ser lo que sería la arteria vertebral, que como bien ya dijimos, viene la arteria subclavia que hace este recorrido, y la arteria carótida interna que hace este recorrido. A continuación les explicaremos cuál fue el proceso de disección de una manera muy general. Lo primero que hicimos fue claramente conseguir los cerebros. Tuvimos la oportunidad de conseguir 2 cerebros a través de una carnicería. Lo segundo que se hizo fue realizar un lavado, específicamente para retirar la sangre y estructuras que pudieran interferir en la fijación. Cabe aclarar que durante el paso de horas entre que conseguimos el cerebro e hicimos el lavado, el cerebro estuvo en congelación y en una hielera para evitar la putrefacción del tejido. Lo tercero que hicimos fue introducir los cerebros en una cubeta con formol con gasas quirúrgicas. Las gasas quirúrgicas sirvieron para que los cerebros quedaran suspendidos y no quedaran al fondo por la densidad y se aplastaran. El formol es la sustancia que usamos para la fijación y tiene 3 características, que son aclarar el tejido, endurecer y evitar la descomposición del tejido. Los cerebros quedaron sumergidos durante un plazo de 3 semanas. Lo ideal es que quede durante 2 meses, pero no tuvimos esa oportunidad, y el problema fue que uno de los cerebros a los que realizamos corte, el tejido quedó rosado, y esto se debe a que el formol no penetró correctamente debido al plazo de tiempo tan corto. A continuación, mi compañera les explicará los pasos que siguen de estos. Bueno, después del plazo que se adquirió, que fueron 3 semanas, se sacaron los cerebros y se procedió a realizar una limpieza del aracnoides, la cual fue un poco complicada de realizar debido a que estaba muy pegada en la corteza cerebral. Pero al poder realizar esto, después de un par de horas, se pudo observar correctamente los surcos y las fisuras de nuestros cerebros. Como pudimos conseguir 2, uno se le realizó un corte de Charcot, el cual va a ser a nivel de los cuerpos mamilares, y el otro se quedó completo para su observación de anatomía macroscópica. Como ya mencionaron mis compañeras, hubo un proceso de disección, pero para hacerlo un poco más gráfico, mostraremos imágenes del laboratorio en el que realizamos este proceso. Primero, en la examinación y vista general de los cerebros, pues como su nombre lo dice, vimos cuál cerebro nos convenía más cortar y cuál nos convenía dejar más completo. Después, en el retiramiento del aracnoides, junto con la ayuda de nuestro profesor, pudimos dejar un cerebro parcialmente limpio sin aracnoides y otro con alguna aracnoides que lo recubría para también fines demostrativos. Después, con el cerebro que escogimos para hacer un corte, en este caso el corte de Charcot, como ya sabemos que es a nivel de los cuerpos mamilares y con la ayuda de nuestro profesor, muchas gracias Franco, fue que hicimos este paso. El resultado final se puede ver en esta foto. Sin embargo, como mencionaron mis compañeras, el formol no penetró tanto como esperaban, por lo cual unas partes quedaron algo rosas y, sobre todo, muy olorosas. Ahora, pasemos con la exposición de estos cerebros. Ahora, con los cerebros que ya metimos en formol, vamos a hacer ahora la explicación del cerebro que está completo. En su anatomía macroscópica vamos a poder ver la fisura longitudinal, que va a ser la que va a dividir a los 2 grandes hemisferios. Otra de las magnitudes en la cual podemos clasificar y dividir a este cerebro es en polos. En este caso tenemos el polo frontal de ambos hemisferios, el polo caudal del hemisferio derecho e izquierdo y los polos parietales. Asimismo, podemos observar la estructura que es el cerebelo, los surcos y las cisuras, y una capa que recubre al cerebro, la cual va a ser la aracnoides. Esta es la misma que tuvimos que retirar cuando pusimos el cerebro en formol. Bueno, posteriormente y con una vista lateral podemos observar un poco de lo que sería la aracnoides, la cual no pudimos retirar para no afectar parte de la corteza cerebral. Podemos observar lo que serían circunvoluciones,
surcos o cisuras y parte de la cisura lateral o de Silvio. Asimismo, podemos observar en una vista inferior una clasificación y una anatomía topográfica que no se conoce en el humano. En el caso del cerebro del equino, se puede clasificar el cerebro de 3 formas: un cerebro rostral, un cerebro medial y un cerebro caudal. Asimismo, aquí podemos estar observando parte del tracto óptico, parte de la decusación mejor conocida como quiasma óptico, y asimismo podemos observar otras estructuras importantes, como lo puede ser el surco renal lateral, que posteriormente se va a hablar de un hallazgo anatómico que se encontró a este nivel. Asimismo podemos ver parte de la cisura lateral o de Silvio, podemos observar también algunos componentes del tallo cerebral, como lo puede ser el mesencéfalo y asimismo la protuberancia anular. Bueno, en una vista ventral del tallo cerebral se alcanza a observar algunas de las arterias del polígono de Willis. Una de ellas es la arteria basilar, que pasa a través del puente, la arteria cerebelar caudal, la rama al tectum mesencefálico rostral y la arteria cerebral caudal. Además se observa la fosa intercrural, el tracto óptico y el único cuerpo mamilar del caballo. En la médula oblongada se observan las pirámides y además los trapezoides. Y se observan orígenes aparentes de nervios craneales como el nervio abducens, y además en una vista más lateral se observa el origen aparente del nervio intermedio facial y el nervio vestíbulo-coclear, y además el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Bueno, a continuación les vamos a explicar un poco acerca del cerebro y el corte de Charcot. Muy bien, para introducirnos, primero el corte de Charcot va a ser un corte estilo coronal, el cual va a tener como fin observar las estructuras internas del cerebro y se da a nivel de los cuerpos mamilares. Este fue inventado por Jean-Martin Charcot, que fue un médico francés y es considerado padre de la neurología moderna. Ok, a continuación, como anatomía macroscópica en el corte de Charcot vamos a tener las siguientes estructuras: la fisura longitudinal, vamos a tener la sustancia gris y la sustancia blanca. También vamos a tener a los ventrículos laterales, que es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener también a nuestro cuerpo calloso, que va a ser de un tamaño más pequeño que el del humano. Vamos a tener también al tálamo, que este va a ser más grande que en el humano. Vamos a tener también nuestra adherencia intertalámica, nuestro infundíbulo y el tuber cinerio, que son las estructuras que se alcanzan a observar en el corte de Charcot de caballo. Las diferencias generales entre un cerebro humano y un cerebro equino son las siguientes. El cerebro humano pesa entre 1.300 y 1.400 gramos, midiendo 13 centímetros de alto, 14 centímetros de ancho y 17 centímetros de longitud. Mientras tanto, en el cerebro de equino pesa entre 600 a 700 gramos y obviamente el tamaño es mucho menor. El cerebro humano tiene 2 cuerpos mamilares, Mientras que el de equino solamente cuenta con un cuerpo mamilar. el cerebro humano tiene 2 olivas en la médula oblongada. El cerebro de equino no cuenta con olivas en la médula oblongada. El núcleo talámico humano mide alrededor de 3 centímetros de largo. Respecto al núcleo talámico del caballo es de mucho mayor tamaño con respecto al volumen de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral humana contiene 52 áreas de Brodmann. La corteza cerebral del caballo no cuenta con áreas corticales. Se observan núcleos lenticulares en el cerebro humano. No se observan núcleos lenticulares, ni globo pálido, ni putamen. En el cerebro humano se encuentran cápsulas internas. En el cerebro equino no se observan cápsulas internas. Hablando histológicamente, en el cerebro humano se tienen alrededor de 67 a 86 mil millones de neuronas. En el cerebro de equino el número de neuronas y canales neuronales son mucho menores. El bulbo olfatorio humano es delgado y pequeño. Por obvias razones, el bulbo olfatorio del equino es más largo y más grueso. En el cerebro humano, el polígono de Willis, o también llamado anillo de Willis, está localizado en la superficie ventral del tallo cerebral y se encuentra cerrado y tiene forma de heptágono.
Como bien mencionado, en el polígono de Willis del equino no se encuentra cerrado, tiene diferentes porciones en el tallo cerebral y tiene una forma de peineta. El cuerpo calloso humano es grueso y con un tamaño prominente. En el equino, el cuerpo calloso del encéfalo es pequeño y delgado. Y por último, hay una mayor cantidad de surcos y circunvoluciones en el cerebro humano. En el equino hay una menor cantidad de surcos y circunvoluciones y tiene una disposición un poco diferente.